Grabamos. Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más es viernes sabroso. Yo fuera de mi país, pero muy contenta porque me vine de vacaciones. Así que envidienme, muchachos, por favor. Nada, es cierto, es cierto. Estamos muy contentos de estar aquí una vez más en esta noche. Gracias, gracias, primeramente a Dios por permitir estar aquí. Y pues obviamente, gracias a Violeta Brenes, gracias al pastor Jorge Iniestra que este día nos visita y va a compartir algo interesante con nosotros. Y gracias a usted por sintonizarnos y estar ahí pendiente. ¿A qué horas va a empezar el programa para ser edificados? Pues ya está empezando. Bienvenidos, buenas noches, Violeta, amiga. Violeta al cuadrado, mi Violeta, segunda Violeta. Estamos las dos Violetas. ¿Cómo estás? Bien, Viole, gracias a Dios. Buenas noches a los que se están conectando. Pues les invitamos a que le pongan like, pero que también compartan el programa para que se extienda esta palabra. Esta noche pues tenemos invitado al pastor Jorge Iniestra. Buenas noches, pastor. Un gusto compartir este tiempo con usted y con Violeta. Gracias. Y pues solo me da una honra grande decir que este programa ha sido de gran edificación. Hemos tenido grandes invitados. Y aunque ya estamos en el cierre de año, ¿verdad? Porque terminamos noviembre, pero nos da mucho gusto haber compartido todo este tiempo con grandes personas como lo es usted, pastor. Me complace mucho en este tiempo estar tomando la edificación de parte de usted y pues bueno, agradecida. Gracias, gracias Violeta Schill, Violeta Brenes. No, pues para mí es un gusto, la verdad es un privilegio poder estar con ustedes. ¿Qué te digo? Yo he visto la mayoría de los programas o los veo en diferido, pero pues sí, tremendos edificadores. Me parece que ha sido muy bien utilizado el tiempo y bueno, pues en algo seguramente el Espíritu nos permitirá aportar para todos aquellos que nos escuchan. Hoy vamos a tratar de hablar de algo que me parece a mí central, clave para nuestra vida, pero esto engloba todo, el funcionamiento de la iglesia y otras cosas más. Así que, pues todos los amigos que nos ven, estaría bueno que compartieran. Vamos a pasar un buen tiempo. Muy bien, pues aquí estamos ya por compartir, así ya me pareció aquí. Deme un segundito para compartir. Yo ya compartí. Ay, nos ganó, espéreme. Óigame, no, ahí va, ya voy a compartir yo también. Ya compartí. Porque esto necesita saberlo, pues todas las personas que son nuestros amigos en Facebook, que sepan que estamos ya conectados el día de hoy, ya lo publiqué aquí, ya lo compartí, y ahora nos vamos aquí. Y nos vamos a ir para acá y vamos a ponerlo en nuestros grupos personales también para que sepan que ya empezamos. Aparte de las personas, ya están algunas personas conectadas, ya nos están saludando, ¿verdad, Violeta? Así es, mira, Scarlett Nico dice buenas noches, saludos a las Violetas y al pastor Jorge. Saludos, Scarlett. Buenas noches, nos da tanto gusto que seas de esas personas constantes, siempre está pendiente del programa, así que saludos, Scarlett. Rudy Ortegón, saludos también. El pastor Rudy. Eso. Saludos. Mireya Cano, Lucy Vega, buenas noches, saludos, gracias por estar viendo el programa, pero también los invitamos que compartan. Así es. Pues a ver, mi pastor, díganme ustedes que este título de esta charla el día de este tiempo de edificación es El poder de la vida. Si no me equivoco y si me equivoco, me corrige. Ajá. Este título que le puso yo, dije, yo creo que yo sé de qué se trata, pero no voy a decir, pero no así me equivoqué. Yo creo que esto va a estar muy interesante lo que usted nos trae el día de hoy. Platíquenos qué es ese poder de la vida. ¿Qué se refería cuando usted pensó en este título, pastor? Sí, pues precisamente, ¿qué les parece si empezamos con un pasaje ahí en Proverbios, capítulo 6? Y pues, precisamente estaba yo leyendo esto y meditando algunas cosas hace un tiempo y me di cuenta que hay una clave que ahí nos muestra el Señor y que creo, lo digo con respeto, me parece que por mucho tiempo no lo hemos tomado tan en cuenta como debería de ser. Proverbios 6, versículos 6 al 8,
dice el proverbista, nos invita a que veamos una imagen y obviamente lo hace porque nos quiere mostrar algo, ¿no? Y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Es interesantísimo porque si nosotros podemos meditar y pensar en cómo, y yo creo que todo lo hemos visto hasta desde pequeñitos, cuando cuando hemos visto pasar las hormigas en filita, ¿no? Y hemos visto, o hemos estado sin darnos cuenta parados en un hormiguero y de repente todas las hormiguitas empiezan a subir. Y hemos hecho la maldad de poner el pie cuando van pasando las hormigas y vemos algunas características increíbles en ella. De hecho, aquí en el proverbio, el escritor dice que no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ellas hacen su trabajo. Entonces, en algún momento yo decía, bueno, wow, ¿qué las hormiguitas tendrán una naturaleza mayor que la de nosotros? Y entonces eso empezó en mi cabeza a decir, wow, entonces, ¿qué es lo que nos está pasando hoy a nosotros? Si la salvación, por ejemplo, la salvación tiene que ver con habernos trasladado de la muerte a la vida. Por ejemplo, el crecimiento de la iglesia también, que todos anhelamos y que todos queremos y que los ministros buscamos que suceda. Muchas veces cuando nosotros queremos que eso pase, que la iglesia crezca, a veces usamos más estrategias y usamos más ideas nuestras que la fuente de todo esto. ¿Por qué las hormiguitas tienen esa tenacidad para trabajar? ¿Por qué el proverbista nos mira a verlas? Y luego es interesante porque dice que no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ellas hacen su trabajo. Entonces, ahí surgió esta idea. ¿Por qué? Porque me parece que lo que nos ha faltado, Violeta Brenes y Violeta Schill, creo que algo que nos ha sucedido en la iglesia en general por tiempo, pero yo creo que hoy el Señor nos está trayendo luz, gracias a Dios por el evangelio que el Espíritu Santo nos permite entender porque es Él. Yo lo voy a decir así, nos está permitiendo edificar en el lugar correcto, que es edificar en la vida. ¿Por qué? Porque no nos ha faltado nada. Yo platicaba con un grupo que tengo ahí de discipulado y les decía, históricamente a la iglesia no nos ha faltado hacer nada. Hemos hecho de todo. Hemos trabajado, hemos hecho eventos, hemos hecho muchas cosas, hemos metido mucha de nuestra creatividad, pero honestamente hemos tenido unos resultados, por no decir nulos, pues casi nada. Hemos tenido muy pocos resultados. Y a mí me parece porque es por la falta de la vida, y por no tirar, voy a decirlo así, por no poner como nuestro objetivo la edificación de la vida que portamos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, de hecho, cuando él ejemplifica o hace algunas alegorías de la iglesia, una de ellas es que la iglesia es un cuerpo. Una de las alegorías que el apóstol Pablo usa para hablar de la iglesia es que la iglesia es un cuerpo. Y eso está interesante porque si nosotros vemos a la iglesia con un cuerpo, eso nos ayuda más a entender entonces qué es lo que tenemos que hacer con la iglesia. Si es un cuerpo, obviamente para que ese cuerpo exprese, ese cuerpo necesita tener vida. Pero de nuevo, estoy poniendo la base. El error que hemos cometido es que hemos visto más a la iglesia como una estructura organizacional nuestra, ¿no? Le hemos puesto nuestra forma, la hemos estructurado incluso a nuestra manera, o de hecho, cuando nosotros vamos a una librería cristiana, que bueno, ya casi nadie va porque todo está en digital, pero cuando ibas a una librería cristiana, ¿no? Entonces todos en algún momento entramos a ese punto de buscar, comprar algún libro que me dé estrategias para organizar mejor la iglesia. Sin embargo, al final nos damos cuenta que esta imagen del cuerpo nos simplifica bastante, nos pone sencillo qué es lo que tenemos que hacer.
Bueno, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Lo que deberíamos de hacer es edificar la vida, porque para un cuerpo sin vida no sirve de nada. Un cuerpo sin vida entonces está muerto. Y obviamente un cuerpo sin vida no expresa absolutamente nada. Pero yo decía de las hormiguitas, porque las hormiguitas, ¿qué es lo que les hace, qué es lo que les hace hacer su labor como la hacen? ¿Qué es lo que ocasiona en ellas ese objetivo claro, ese trabajo y pareciera como si estuvieran programadas a hacer lo que tienen que hacer? Bueno, lo que empuja a las hormiguitas a hacer eso es su naturaleza. La naturaleza que ellas portan tiene los códigos, ¿verdad?, integrados en ellas, y esos códigos provocan que ellas funcionen como deben funcionar. Entonces, a mí me parece que como iglesia, nosotros nos ayudaría mucho eso, porque nos quitaríamos de muchos problemas, de muchas dificultades. Tanto, voy a decirlo en dos áreas, tanto los pastores de las iglesias como los congregantes de las mismas. ¿Por qué? Porque aquí en este pasaje de Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8, menciona tres, le voy a leer en otra versión, la versión internacional también dice interesante, dice, anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien le mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Pero es interesante, no tiene quien le mande, no tiene quien la vigile y no tiene quien gobierne. Sin embargo, ella hace su labor. Y ese es el poder de la vida que porta. Yo saqué nada más, ahorita, déjenme decir estas tres palabritas que las quiero equiparar a algo que nos pasa hoy en la iglesia. La primera palabra que nos muestra aquí Proverbios 6, que en el versículo 7 dice, no teniendo capitán. Esa palabra capitán es una palabra hebrea que es katzin y habla de un líder que toma una decisión. Yo le puse aquí la necesidad de un líder que decida. Hoy nosotros vemos cómo la gente, precisamente por la falta de la edificación de esa vida y por no operar en esa vida, la gente se siente a gusto estando con un líder que prácticamente toma decisiones por ella. Si nosotros edificáramos la vida, provocaríamos madurez y provocaríamos también que las personas pudieran hacer las cosas sin necesidad que alguien esté detrás de ellos. La otra palabra, gobernador, es otra palabra hebrea que es shoter. Y shoter puede ser precisamente traducida como un magistrado, pero también es alguien que hace leyes. Fíjense qué interesante. Entonces, pudiéramos también decir que cuando dice que no tiene gobernador, podríamos decir que no tiene la necesidad de una ley que le obligue. Eso me encanta. La necesidad de una ley que le obligue. Y la última palabra, señor, o sea, también esta hormiguita no necesita un señor para hacer su labor. La palabra señor, fíjense, es el gobierno de un hombre sobre los hombres. Es un gobernador, pero humano. Entonces, yo le puse aquí, esta hormiga no necesita que otro hombre le gobierne. En otras palabras, si nos damos cuenta, por la falta de vida, y aquí concluye esta cápsula, ahorita lo comentamos, por la falta de vida, estas tres cosas están muy metidas voy a decirlo así, todavía en el cristianismo. La necesidad de líderes que decidan por la gente, la necesidad de leyes que le tengan que indicar a la gente lo que tiene que hacer y la necesidad hasta de un hombre que los gobierne. Y estas tres características pues son características de una religión. Tremendo. Estaba yo pensando también, ¿quieren hacer una pregunta o comento otra cosa? ¿Está bien? Estaba yo pensando también hace un rato el poder de esta vida que bueno, si quieren, vamos, hay pasajes que quiero leer y que me gustaría que la gente que nos escucha pudiera también acompañarnos en ello. Romanos 8, versículo 2. Romanos 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, qué extraordinario,
O sea, esto está muy interesante porque el Espíritu Santo que habita en nosotros, Violeta, ese mismo Espíritu Santo que habita en nosotros es la misma vida de Dios, y esa misma vida de Dios tiene sus reglas, tiene su fuerza impulsora. Y eso es realmente lo que Dios quería, o lo que Dios quiere, regresarnos. ¿Por qué quiere regresarnos? Estaba yo meditando, ¿por qué en el tiempo de Adán y Eva, fíjense, en el tiempo de Adán y Eva, pues no había ley? ¿Cuándo es cuando surge la necesidad, obviamente, de ponerle una ley, la necesidad de ponerle una ley al hombre? Pues obviamente después de la caída. Después de la caída es necesario, ¿no? Es necesario ponerle una ley. En otras palabras, es necesario decirle qué es lo que tiene que hacer. Decir qué es lo que tiene que hacer. Y como quiera que sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucedía en el tiempo de Adán y Eva? Pues la obediencia era un asunto más orgánico, era un asunto más parecido a cómo funciona nuestro cuerpo. Y de nuevo tomo el ejemplo de la hormiguita, algo más parecido a cómo funciona esa hormiguita que nos puso como ejemplo el proverbista. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Ahorita las estoy viendo y parpadean, ¿no? O sea, haces un parpadeo y tú no dijiste, a ver, parpadea, ¿no? Párpado derecho, parpadea, izquierdo, parpadea. No hacemos eso. Sin embargo, el cuerpo obedece de una forma extraordinaria por la misma naturaleza que porta, y obviamente porque está orgánicamente integrada al centro de operaciones que es nuestra cabeza, ¿verdad? Y entonces desde allí manda todo para que nuestro cuerpo en automático responda a lo que tiene que responder. Entonces, yo pensaba en las hormiguitas cuando les ponía yo el pie para que no caminaran, cómo ellas pues rodeaban mi pie, ¿no? Mi zapato, y volvían al lugar. ¿Cuántas veces hemos visto también cómo ellas cruzan de un lugar a otro, se apoyan, unas se ponen abajo, las otras pasan por encima, y uno dice, wow, ¿cómo es que, por ejemplo, ellas no se quejan? Las de abajo no se quejan ni están llorando porque están pasando encima de ellas. Simplemente ellas, por instinto de su naturaleza, hacen la labor que les corresponde. Yo creo que si la iglesia, si nosotros edificamos en el lugar correcto, y yo sé que así ya está sucediendo en gran parte, bueno, no sé, pero en parte del cuerpo de Cristo, que es edificar en la vida de Cristo que está en nosotros, porque ese es el motor que nos impulsa a todo, pues eso va a provocar que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer hasta de una manera más rápida, de una manera automática, en donde no necesitemos que nos tengan que decir las cosas y las hagamos. Por eso dice Romanos 8, versículo 2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque esa es la idea. La idea es que la vida del Señor se manifieste en nuestros cuerpos. Dice 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Qué extraordinario. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Alguien dirá, ese texto parece que no encaja aquí, pero a mí me parece que habla de lo mismo, porque todos los que nos están escuchando pueden decir, bueno, pastor, ¿y cómo es que yo hago para que la vida que porto en Cristo Jesús sea desarrollada? Dice el apóstol en Gálatas, siembra para el espíritu, porque si sembramos para el espíritu, de él segaremos esa vida Zoe, o que se manifieste esa vida Zoe. Y dice Colosenses 3:4, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en vida. Pastor,
Sí, Yo me pongo a pensar en todo lo que está diciendo y definitivamente es para que eso se manifieste, se necesita un cambio de naturaleza. así es, Totalmente, porque si no es imposible. Una persona puede hacer el esfuerzo, puesto. podemos estar ahí luchando, pero si no hay un cambio de naturaleza, no va a fluir Cierto, esa vida, ¿verdad? Mira, como por ejemplo aquí dice Scarlett, dice, increíble cómo el ser humano se deja someter o manipular por un líder y no permitimos que nos gobierne Dios. Entonces, definitivamente, yo ahorita lo que me está diciendo es cuestión de naturaleza. cierto. Sí, pues es que ese es el punto. ¿Qué es lo que impulsa a la hormiga a actuar así? Su naturaleza. Y Ujú. ese es el punto que te decía yo de, oye, tengo 20 años pastoreando, así voy a sacar mi trauma Sí, pastoral, como sáquelo, siempre lo sáquelo. hago. Ahí voy, ahí voy. Si de algo nosotros hemos visto es que es una batalla para tratar, bueno, ahora yo no batallo, me estoy trasladando, ahorita yo no batallo, ya. No batallo porque yo hasta descanso, porque si yo estoy enfocado a edificar la vida, y como bien dices, porque ya hubo un cambio de naturaleza, o sea, ya nacieron de nuevo, Ujú. y que bueno, me regreso tantito, ¿qué naturaleza será más poderosa, la de la hormiga o la naturaleza divina que tenemos? Pues por supuesto que la naturaleza divina que tenemos es más excelente, es más perfecta, es poderosa. Entonces, entonces, uno como pastor se desgasta al tratar de hacer, pues Ujú, supuestamente que las cosas funcionen bien. Yo incluso a los pastores se los recomendaría que meditaran en eso. ¿Por qué? Porque cuando falta vida es cuando nos metemos más, porque queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que deben de ser. Y ujú, es cuando echamos más a perder el asunto, porque dejamos dejamos menos espacio a que Dios sea el que esté haciendo la labor con su Espíritu Santo en cada persona, ujú, esa labor de edificación en cada uno de ellos. ujú, así es. Entonces, entonces es cierto, o sea, la verdad es de que, eh, ¿qué es lo que hace la vida en un cuerpo? Incluso la vida en un cuerpo lo edifica, la vida lo fortalece, la vida lo define. ¿Y cuál es la vida en nosotros? Pues es Cristo, es Mm, Cristo. Entonces, sí es cierto, a nosotros como te decía yo, como pastores, mientras no entendemos esto, pues nos desgastamos y nos desgastamos porque incluso pensamos que la labor de que las cosas funcionen bien es nuestra. O sea, que nosotros hacemos que las cosas funcionen. Y no, el cuerpo es de Cristo, la cabeza es de Cristo. ujú, Entonces, ¿cuál sería nuestra labor pastoral? Bueno, hablando sobre este punto, ¿cuál sería nuestra labor pastoral? Edificar en esa vida que los hijos de Dios ya portan, ayudar a que sea desarrollada. ujú, Y de esta manera, los tres elementos que dice ahí el proverbista no se necesitan, no se necesitan. ¿Por qué? Porque lo que decía del cuerpo, incluso la obediencia es natural, es como instintiva. ¿Por qué? Porque somos parte de la misma vida orgánica de nuestro Señor Jesucristo. Como cuerpo, somos Cristo aquí en la tierra. Entonces, bueno, pero obviamente lo decimos ahorita sí, pero obviamente yo creo que en la madurez de la iglesia, en el crecimiento y en el desarrollo de esta vida, yo estoy seguro que vamos a ver resultados. ujú. Sí Adelante. creo también, pastor, que tiene que ver, como decía Viole, un cambio de naturaleza que en cuanto a los Así hijos es. ya lo tenemos, pero la edificación tiene que ser de acuerdo a esa naturaleza que ya está impartida en nosotros, para que esa vida fluya, como usted decía, ¿verdad? El espíritu de vida fluya y sea manifestado esa vida en nosotros. Y sí, como usted comenzó diciendo, la alegoría del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que muchos lo toman como una organización y no como un organismo vivo, el cual debe de transmitir vida. Y Ujú. eso ha traído retraso a ese avance del cual usted está hablando en los hijos, que como las hormigas deben de operar intuitivamente una naturaleza que como hijos ya tenemos sin necesitar ese gobierno de un hombre o de un líder, sino que sea más bien que nos gobierne el espíritu de vida del cual habla en Romanos, ¿verdad? El apóstol Pablo,
que ese espíritu de vida nos gobierne en todo momento para que fluya esa misma vida, para que ese organismo no sea esa organización, sino un organismo vivo, el cual emane vida para traer transformación. Entonces podemos decir también que no es que esté mal ser dirigidos o orientados por un líder, digámoslo así, pero el problema es que ese líder gobierne a las personas Exacto. y les diga, tú tienes que hacer eso, hacerlo, porque si no viene el tema, entonces yo no necesito a nadie porque yo aquí, Sí. entonces el que, y me importa lo que me digan Es los que, ¿sabes qué, Violeta? Está bueno ese punto que dices, pero ¿sabes qué? He meditado sobre eso. A ver. La naturaleza divina que portamos, nuestra naturaleza, nuestro hombre interior, que es nuevo, él no tiene problema de sujetarse a la autoridad, ¿cierto o no? Cierto. Siempre esa preguntita viene sobre todo de la naturaleza humana, o sea, entonces, la naturaleza humana es la que la malinterpreta y dice, entonces yo no necesito un pastor. No, yo no necesito nada. Gracias. Y de hecho toman eso y lo aprovechan porque está distorsionado, porque está visto desde su naturaleza humana, por no decir la carne, pero es la carne, Ajá. porque nuestro hombre interior es, es humilde, es sencillamente humilde y poderoso. O sea, nuestro hombre interior no tiene problema, es lo que decía hace un rato, es obediente, no tiene problema de desobediencia. El hombre interior no es rebelde. Si edificamos en ese sentido, por eso digo, este es el poder de la vida. También vamos a poder edificar a poder ayudar a que la gente entienda mejor la bendición de la autoridad espiritual. Yo hace años, en algún curso que daba, hace muchos años, no me vayan a juzgar, No, ya. en un curso que daba de autoridad espiritual, yo siempre decía que la línea era muy delgada, porque yo he escuchado temas de autoridad espiritual donde el líder, pues prácticamente lo da para que todos me obedecen, ¿sí o no? Si todos me obedecen. O sea, la línea es muy delgada, saca los ejemplos, ya sabes, allá del Antiguo Testamento, y mira lo que pasa si tan solo cortas el borde del ungido del Señor. No, hombre, era un rollo, ¿no? Entonces, me parece que eso también se ajusta cuando el nutriente, pero me gustó lo que dijo también Violeta Brenes, eso se ajusta, pero cuando la edificación es correcta. Tienes toda la razón, Violeta Brenes, porque no puedo edificar yo a una naturaleza nueva como si fuera naturaleza vieja. Y ahí está el gran detalle. Así es. También lo que comentaba Viole, me regreso poquito, ¿no? En cuestión de lo del líder. Creo que el problema no es el líder, sino lo que enseña a veces el líder, hacia dónde te lleva, ¿no? Entonces, pendulamos. O no tienes o no quieres al líder o dependes del líder, porque muchos también dicen, no, a mí que no me diga el pastor ni que me enseñe nadie porque a mí me gobierna Dios. O sea, estamos pendulando, ¿no? Aquí tenemos que tener a alguien que nos guíe, no podemos, por causa de la misma revelación, hay quienes van más adelantados o tienen la revelación y tenemos que ser también, como decía, sencillos y humildes para aprender, ¿sabes? ¿Qué aprender? Lo que se nos recibió, lo que tenemos impartido. Entonces, es como nosotros también tenemos que discernir la autoridad también, una autoridad correcta, una autoridad que enseña correctamente, pero sin también nosotros dejar ese gobierno de Dios en nuestra vida a un lado por causa del que nos enseña. Así es. No sé si estoy en lo correcto, Pastor Jorge. No, totalmente, Violeta, totalmente es así. Tienes razón, la tendencia es que la gente está en un extremo o en el otro. Pero vuelvo a lo mismo, ¿quién es el que se va a los extremos? Es la parte humana, ¿no? Es esa parte humana la que nunca tiene el balance, pues de hecho está descalificada a mantenerse en el centro. Por eso nos aportó su vida. Entonces yo pensaba, ¿y por qué nos aporta su vida? Pues porque esa siempre fue la intención de él. No, Dios no solo nos quiere
dar unas nuevas órdenes de qué tenemos que hacer. No, Él quiere vivir a través de nosotros y de esa manera manifestar pues lo que Él es en todo sentido, ¿no? Ujú. Mira, pastor, si nos das chancita de comentar 2, 3 personitas. Claro. Héctor de R de Jesús. Hola, buenas noches. Dice, es lo que es natural e inherente para esa vida. Giovanni desde Colombia. ¿Cómo estás, Giovanni? Nos dice, cuando se habla de un nuevo nacimiento es porque hay una nueva naturaleza. Y mismo Giovanni dice, el problema es que el líder piensa que es por él la transformación. Ofel, ¿tienes el dato de Ofel, Viole? Teofe López dice, muchos ignoran segunda de Pedro, por Cristo somos participantes de su naturaleza divina. Así es, Ofe, es correcto. A causa de Héctor, la vida de Cristo en nosotros tenemos nueva naturaleza. está Y bueno si también lo es que un, dice, perdón, lo que dice Héctor R de sí, Jesús, dice, si es un líder entendido en la verdad ujú, presente y el propósito eterno de Dios, no busca gobernar o manipular, sino que entiende que se trata de edificar. Exacto. así es. Ujú. Sí, 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 La sí. Ahora, importancia del entendido, ¿no? Del edificador entendido. La Ujú. importancia de que imparta o la palabra bien trazada, bien edificada la expresión de la nueva naturaleza. Que la palabra cierto, sea expresada hacia la nueva naturaleza, que es la que nos trae vida y la vida en abundancia, ¿no? Que vivimos. Ujú. cierto, cierto. Aquí también Giovanni Andrés Moreno dice, ese hasta que todos lleguemos, no quiere decir que van a llegar unos primero que otros. No, el que llega es el cuerpo de Cristo. Muy bueno eso Así es, también. Así Ese es. está muy bueno. Ese hasta que todos lleguemos era un a la pensamiento unidad. apostólico, sí. Ahora, ¿se imaginan un cuerpo creciente en armonía y que lleguemos así es a la estatura como cuerpo? Wow, pues yo soy de los que creo, chicas, violetas al cuadrado, yo soy de los que creo que lo que viene para la iglesia es algo extraordinario. Aunque muchos ven el panorama muy oscuro, yo creo que es extraordinario, porque incluso ya estamos viendo muchas coincidencias, porque somos un solo cuerpo, portamos una sola vida. El Señor da un solo alimento, no hay diferentes alimentos. Así es. Y ya encontramos, eso nos hace ver coincidencias, que parecen coincidencias, pero no, es la consecuencia natural de un cuerpo que está conectado a la misma y a la única cabeza que debe de estar conectado, que es Cristo. Ujú. ¿Y qué es lo que se viene? Pues yo creo que lo que se viene, si lo equiparamos a nuestro cuerpo, es que empezaremos a ver eso que se ve ahorita en la tecnología, que se ve en la tecnología y que nos gusta mucho, lo vamos a empezar a ver en la iglesia. Ujú. ¿Qué es lo que nos gusta? Que las cosas sucedan en automático, ¿no? Ujú. Que las cosas sucedan en automático. Cuando uno ve lo que está pasando, cómo se está desarrollando la industria, uno se da cuenta que tiene la industria, por ejemplo, la tendencia a quitar el efecto humano, tiene la tendencia a cada vez usar menos personas y más máquinas. Ujú. ¿Para qué? Pues para tratar de automatizar y de esa manera hacen las cosas más rápido y producen más. ¿Pero Ujú. por qué? Porque quitaron el efecto del humano. ¿Cuál es el efecto del humano? Pues el efecto del humano es la falla. El Mm. factor humano, pues, el factor humano es la falla. Ujú. Entonces, entre menos factor humano, más vida del espíritu, que esto también, esto es doctrina, pero estamos hablándolo de otra manera, ¿no? Es la cruz, es cuando morimos, ¿verdad? Del pasaje que había leído de 2 Corintios, del capítulo 4, del 10 al 12, llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, en el crecer en este sentido de edificación, en el crecer en esta naturaleza, el poder de esta vida va a hacer que la iglesia opere en una velocidad que no hemos visto hasta ahora. Todos la anhelamos. Todos quisiéramos que las cosas fueran más rápido. Y yo creo no por desesperados, yo creo que porque tenemos esa naturaleza dentro Ujú. y sabemos que es poderosísimo lo que tenemos.
No sé si a ustedes les ha pasado, dices, wow, esto es glorioso, no puede estar tan lento esto. Yo no sé si a ustedes les pasa. Sí. Yo creo que más a ustedes como pastores, ¿no? Cuando se dan cuenta, como decía usted ahorita, Pastor Jorge, que mucha gente lo ve oscuro o lo vemos de lejos, ¿no? Porque Que mucha gente me ve oscuro, es que estoy morenito. A eso te es refieres. que lo vemos de lejos. Yo también, No, pero me es hace que, falta la luz. es que pareciera, ¿verdad? Que esto va lento. Sí, Pareciere, pero realmente el reino de Dios nadie lo detiene, ni así la es. nueva naturaleza que ya se impartió, ni el poder de su espíritu en nosotros para el avance de su reino. Pero humanamente lo vemos de lejitos, porque todavía, ¿verdad? Vemos en las congregaciones que no están renovadas en la palabra correcta, en la verdad presente, y la verdad, yo sí veo, no sé usted, pastor, se me hace un mundo que cuando hablas con otras personas que crees que son nacidos de nuevo, no entienden y se les hace, la verdad, herejía lo que uno platica. Entonces dice uno, Señor, ¿cuándo van a llegar al conocimiento, no, pleno de esa naturaleza impartida, de esa vida que se Sí, nos dio? Y pareciera que lo ve uno de lejos, pero pues no consta de nosotros los humanos, sino es poder de Dios, ¿no? El así poder de esa es. vida. Exacto, sí, 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 no. Y es que, pues todos los que portamos esa vida, y yo considero igual, aún los que tienen un daño muy fuerte de la religión, aún por eso, por eso hay mucha frustración, porque aún los que tienen un daño muy fuerte por la religión, pero tienen la naturaleza divina dentro, pues la frustración es enorme porque lo grandioso que tienen dentro no tiene salida, no Así. tiene manifestación. Entonces eso causa una frustración enorme, ¿no? Enorme. Ujú. Por Sí, eso la vida del espíritu, el evangelio, por eso el evangelio trata de muerte y vida, porque el evangelio hace dos cosas: saca lo humano de nosotros y manifiesta, bueno, vamos a decirlo desde como desde la perspectiva de la salvación. ¿Qué es lo que hace? Saca lo humano y mete a Dios y su vida dentro de nosotros. Ujú. Y eso es extraordinario. Ahora, yo en mi lógica, yo decía, esto lo deberíamos de tomar muy en serio, porque el cuerpo de Cristo no funciona ni se edifica de otra manera. Ujú. El error que hemos cometido, y decía yo hace un rato, no sé si lo expliqué bien, es que nosotros, por ejemplo, a la iglesia, vamos a hablar ahora de la iglesia en el sentido congregacional, ¿vale? Le ponemos estructura, mucha estructura. No es tan mal en cierto sentido, pero si nosotros vemos la naturaleza, de nuevo, así como fuimos con la hormiguita, por ejemplo, si vamos con las plantas, ¿qué es lo que le da a la plantita su estructura? Pues la vida. Conforme esa planta va creciendo, la misma vida que tiene empieza a aportarle estructura, empieza a aportar crecimiento y hace todo eso que muchas veces nosotros lo queremos hacer sin siquiera pensar en que lo primero que tiene que tener es una vida creciente. Ujú. No sé si quieran hacer Por algún eso es que comentario. dices tú, pues tiene, pues ahí se viene de la edificación, ¿no? El cómo uno está siendo estructurado en nuestra mentalidad, que definitivamente tiene que ser derribada toda mentalidad antigua para que esa estructura nueva se pueda empezar a poner, o sea, ahora sí que a edificar el edificio que se va a lograr, porque si no va a estar chueco, estar endeble, no va a Así estar es, firme. Entonces, sí, no, definitivamente cuán importante es exponerse a lo correcto, a la palabra correcta, definitivo. así es. Y ahí recuperamos entonces lo que decía hace un rato, si el poder de la vida es tener una iglesia, Violeta, imagínate, tener una iglesia automática que funcione como un cuerpo, si eso provoca el poder de la vida, ¿qué es entonces una iglesia automática? Pues es una iglesia obediente, pero no es una iglesia obediente, voy a decirlo así, a obediencia a la que estamos acostumbrados, como en el antiguo pacto, ¿no? Mm, O sea, se me da una orden y obedezco. Esto mm, es más una rápido. iglesia
una iglesia intuitiva en el espíritu. Así es, así es. Como que tendríamos que modificar, bueno, lo digo con respeto, no quiero, obviamente, quién soy yo para tratar de cambiar algo, nada, pero yo sabes que sí estaba pensando, Violeta Brenes, que esa parte de la obediencia, meditando en esto, esa parte de la obediencia, todavía la seguimos manejando mucho como la manejamos siempre, aun cuando cuando no estábamos en Cristo, no sé, necesito, por ejemplo, hay gente que dice, es que a mí Dios no me lo ha confirmado. Es cierto. ¿Han escuchado He eso? escuchado. A mí eso Y- no me hace clic, a mí no Dios me lo confirma. a mí Dios no me lo ha confirmado, ¿no? Y entonces, si se apaga el foco una vez, pues órale, ya se apagó, no, pues ahora que se apague dos veces. Entonces la gente, ¿cuándo es cuando pierdes el instinto? Fíjate, y por eso mucha gente no obedece, porque Dios sí usa de primera, a ver, a ver si lo puedo explicar. Sí. Por la vida que tenemos, Viole, por la vida que tenemos, Dios sí usa de primera su vida para indicarnos lo que tenemos que hacer. O sea, sí nos dice instintivamente. Y cuando nosotros lo registramos, cometemos el error de no obedecer y lo meditamos. O sea, seguimos en la dinámica de que no estamos acostumbrados, como decía Viole 2, no estamos acostumbrados a la obediencia instintiva. Me gustó esa palabra. Ahí necesitamos también trabajar. Confiar en que el Espíritu nos habita, confiar en que Él nos está indicando lo que tenemos que hacer. Voy a decir algo, hijo, va a estar chistoso y medio escabroso. Había una, ya voy de nuevo. Había un amigo en alguna etapa de la iglesia que cuando se recogía la ofrenda y alguien la recogía así y hacía una buena publicidad para recoger la ofrenda y animaba mucho para recogerla, él se animaba, pero él ya sabía cómo matar ese ánimo, dejaba su cartera en su vehículo afuera de la iglesia. No. Entonces ya cuando llegaba, ya cuando decían y todo, entonces ya dije, bueno, voy por mi cartera y ya en lo que caminaba para ir, pues ya modificaba lo meditaba, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, perdón por el ejemplo, pero es algo parecido. Ajá, sí, sí, sí. Así es. No estamos acostumbrados a la obediencia intuitiva orgánica, que esa es la obediencia del cuerpo. Vuelvo a lo mismo, si yo estoy caminando, no le digo a mi pie derecho, a ver, avanza, izquierdo, avanza. Eso nunca sucede, sino que hay una orden de la cabeza, pero hay una obediencia intuitiva del cuerpo extraordinaria. Ahora, fíjate, pastor, ahorita que tú me estás diciendo eso, se me viene preciso lo de la hormiga y hablando de la iglesia y la congregación y los líderes, qué diferente sería de verdad la iglesia hoy en día si no hubiera tanto el tema de es mi iglesia, es mi congregación, son mis ovejas. Creo que la iglesia como tal, como una organización de personas en general, universal, la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, seríamos más efectivos, pero sabes que me doy cuenta que hay todavía mucho ego, mucho protagonismo, mucho orgullo, y no me puedes tocar, tú no puedes decir, entonces si realmente tuviéramos un pensamiento o un entendimiento, digamos así como la hormiguita, ellos trabajan en unidad, simplemente Yo con nunca he un visto, objetivo. es factor humano, lo que tú dijiste, Viole, es factor humano. Así es, Orgullo, total. ego, factor humano. Yo nunca he visto a una hormiguita quejándose porque todas están pasando encima de ella. No, no. Bueno, son tan automáticas que nunca he visto un funeral de unas hormigas, de que digan, ¿sabe qué? Lo siento, falleció fulano de tal y paramos todo y no sé, ¿por qué lo digo? Porque en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos y en las cartas, nunca vemos a ellos que se detienen por algo. Avanzan, siempre avanzando. Ellos están avanzando. Y que en aquel tiempo no morían, algunos, sí, claro, de hecho están hasta registrados algunos que murieron como mártires, pero nunca se detuvieron. Hay gente que, bueno, hay personas que cualquier cosa es un pretexto para no seguir adelante. Así es.
Así Y es. con las hormiguitas, no, tampoco las vemos peleándose, enojadas, molestas, porque está haciendo una labor más que la otra, no, no vemos eso. Así es. Entonces, Pero sí. yo quiero añadir un comentario, ¿no? Ujú. Respecto a lo que decía, la oposición de esa mente humana siempre va a estar, pastor, Ok. ¿verdad? Sí, sí, sí. Queremos que intuitivamente sea en automático que el espíritu, nosotros que ya es obediente, seamos obedientes a él. Pero un Claro, factor es la mente humana y otro que no estamos acostumbrados a esa voz interior. cierto. Eso es muy importante. No estamos acostumbrados a esa voz interior que nos guía, que nos enseña, que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y siempre queremos hacerlo mental, o sea, tener una, no sé, no una excusa, sino tener una razón para poder obedecer. Ujú. No sé si me explico. Eh, la mente humana siempre se opone a la vida del Cierto, espíritu cierto. y es causa de esa naturaleza que aunque esté en nosotros como hijos, que como decía ahorita usted, pastor, topa, cuando topa y llega esa frustración es porque no es compatible la mente con el espíritu que está en nosotros. Cierto. Cuando no es compatible es porque no está renovado ese entendimiento a esa naturaleza que está impartida en Sí, nosotros y eso trae un choque mental, porque siempre esperamos una razón o una confirmación para obedecer, cierto. cuando el espíritu no necesita nada de argumentos para obedecer, porque intuitivamente esa vida impulsa a la obediencia. Es la Entonces, ¿qué diferencia, pasa? es la diferencia. Ujú. Sí, ¿qué pasa en la mente humana oponiéndose a la vida del espíritu? Ajá. Cierto. Tenemos que llevarla a la obediencia, a unificar nuestra mente con la mente de Cristo, para que esa naturaleza sea natural en nosotros, porque es lo natural en los hijos de Dios, esa naturaleza nueva. Ujú. No es algo externo, es algo interno que está impulsándonos a que esa naturaleza traiga esa vida natural en nosotros los hijos. Así Pero esa es. mente es opositora. Sí, ese es el peor enemigo Ujú. que tenemos que desarticular y que tenemos Ujú. dijiste una palabra que creo que en este tiempo muchos edificadores hemos entendido que tenemos que hacer, que es ayudar a la renovación de la mente, ¿no? Ujú. Porque, porque, fíjense, yo puse aquí algo. Entre más se va desarrollando nuestra vida, Ujú. nos vamos haciendo más automáticos. Ujú. Pues otra cosa, en el nuevo pacto, tú no haces solamente cosas porque te lo enseñan, sino por la capacidad que te vino a ti por el Espíritu. Así es. Ujú. No, no solo, como decías, no, como dijiste, estamos acostumbrados a hacer o a obedecer por algo. Eso Ujú. está Por una interesantísimo, razón. por una Queremos razón. comprenderlo todo y el espíritu no lo debemos de comprender, lo debemos Así de es. obedecer. Exacto, eso está tremendo. Y por eso le dije, ay, caray, eso, creo que te me estás adelantando, Violeta. Oh, No, es que por eso Juan, fíjense, Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y bueno, ya sabemos que la idea que casi siempre tenemos en la cabeza, bueno, yo por lo menos por los años de cristiano, cuando uno lee eso, pues uno se imagina como que un poder que sale, como que ya estamos en la alabanza, cuando dirigí la alabanza mucho tiempo en la iglesia y ahí el río y fluye el río y nada más lo cantamos, pero ni siquiera entendemos que lo que nos está diciendo aquí es precisamente eso. Cuando creas en mí, de ti va a fluir, es un fluir del agua de vida, o sea, de la misma vida del Señor dentro, ¿no? Y a través de nosotros. Y es eso mismo, no precisamente que lo tengas que estar meditando todo, sino que respondes intuitivamente al Espíritu. Y fíjense, quisiera comentar otro detalle que me encontré.
sobre todo que tiene que ver con el poder de esta vida, y está en Marcos capítulo 4, híjole, déjenme ver, creo, Marcos 4, 28, Marcos 4, 28. Marcos Mira, 4, pastor, ahorita lo que encuentras, dice Lucy Vega, es una amiguita que Sí. tengo, dice, wow, qué poderoso es conocer y vivirla a Cristo en nosotros tanto tiempo y sin entender todo esto. Así estaba yo, Lucy, así mismito, igual. Es que se disfruta, Lucy, no te conozco, pero se disfruta, porque disfruto yo ser pastor, porque no tengo que estar batallando con todos, yo tengo que edificar la vida. Sí, Y la gente también me ama más y le caigo menos gordo a las personas, porque también no estoy encima de ellos y ellos descansan de mí. Y todos disfrutamos porque vamos creciendo en la misma vida, y entonces es extraordinario, se así. avanza. Perdón, Violeta, ¿y algo más ibas a comentar? No, nada más eso, que ella decía, eso, que así pasa, a mí me pasó exactamente igual y me sigue pasando cada vez que escucho a cada uno de ustedes, mis ojos se abren cada vez más. Yo no sé si me van a caber después en la cara, pero se me está haciendo cada vez más. Dice, fíjense lo que dice Marcos 4:28, es un principio de reino, y con esto pues es el último punto, y me gustaría que también pues los que nos ven lo comentaran y meditaran en esto. Esto está interesante, fíjense. Es un principio de reino. Es desde el versículo 26, dice, es una parábola. Decía, es Marcos 4:26, ¿sale? Marcos 4:26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, o sea, dice, así es el reino de Dios. Que yo siempre, ahora últimamente que el apóstol Rafa está hablando del reino de Dios y nos está bombardeando con eso, digo, a ver, Jorge, regresa a ver qué dijo Jesús del reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús Regresa a del las reino de parábolas. Regresa. Regresa a las parábolas. Sí, regresa a las parábolas. ¿Qué reino. dijo? ¿Verdad? ¿Qué dijo Jesús del reino de Dios? Y miren, aquí está diciendo esto, está interesantísimo. Dice, es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Lo que decías, Violeta, o sea, ¿cómo? A ver, no necesitas tener el motivo. No necesitas tener el motivo, no necesitas cuestionarlo. Y dice, crece sin que él sepa cómo, y vean el versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Ahora, pero el 28 está interesante, ¿por qué? Porque el 28, la palabra suyo, ven que dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. La palabra suyo, si la buscan en el griego, ¿qué palabra creen que es? Y ahí va, les regalamos unas papitas, unas sabritas con las sal. bajas, por favor. La palabra suyo es automatos. Como O automático. sea, automatos. Como ¿A qué le automático. suena? Así es, automático. Entonces, lo que realmente está diciendo, es porque en automático lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en el. Wow. O sea, el funcionamiento del reino, si queremos tiene que ver con la tierra. Así es. Tiene que ver, oye, Violeta, pero hay un choque automático cuando la semilla. La tierra y la semilla se juntan. Esa semilla inconmovible e incorruptible, que es la vida de Cristo, con una tierra correcta, es cuando da fruto. Así es. Hace una sinergia. Y es lo que, pero es interesante porque debió Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, debieron de haber puesto
la tierra en automático produce, ¿no? Ese de suyo no nos dice nada. Sí. Pues nos dice nada y nos dice todo, pastor, porque le pertenecemos a él. Esta tierra es suya. Bueno, Y en sí. automático debe de dar fruto. Por eso es que si la semilla, Bueno, pues sí. si la semilla que es Cristo, que es buena, que está en nosotros, está en una buena tierra, que somos nosotros, pues obviamente Daremos no hay fruto en manera que no automático. dé- y no hay Así manera, es. es imposible que no dé fruto, es imposible. Así Entonces, gracias. Eso que acabas de decir, Violeta, es imposible que no se dé fruto. Pero es interesante, dice, de suyo lleva fruto la tierra o en automático lleva fruto, pero me encanta cómo sí nos indica que es ese proceso de crecimiento, ¿no? Sí, claro. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Entonces, el reino me parece que obviamente si nosotros aprendemos a edificar en base a la vida que portamos, y regreso a lo primero que dijo Violeta Brenes, de que edificar correctamente a la naturaleza correcta, y que los edificadores que nos escuchan, que yo sé que son extraordinarios, y yo y ustedes, cuando los escuchamos, decimos, wow, qué maravilloso uno, cómo se llena, y uno se nutre porque nos está edificando la vida. Y eso es maravilloso, porque eso va a ocasionar que el reino se acelere, porque el cuerpo va a funcionar de una manera más intuitiva, porque nuestra obediencia será cada vez más natural y orgánica, que fue lo que se perdió en el huerto. Después del huerto, se le tuvo que decir al hombre cada cosa que tenía que hacer. Por eso vino hasta una ley. Y obviamente el hombre, y en la historia vimos, porque la naturaleza humana y caída está imposibilitada, pues nunca logró obedecer, porque no estamos nosotros, bueno, en el reino no funciona de esa manera. Ahorita lo vimos, el reino de hecho funciona en automático. Eso está interesante. Pero ese es el poder de la vida del Espíritu. Así que bueno, eso era lo que yo quería compartirles. Pues muy bueno, pastor, muy bueno, muy edificante, muy interesante, muy para mí acrecentador. Mira, aquí está Luz, Scarlett Nico dice, como que último punto se fue súper rápido el tiempo. Sigo aprendiendo y renovando el entendimiento cada día. Gracias por compartir. De verdad que, ay, digo, yo no soy Yo pastor, puse aquí, ¿quieren pero, una frase buena? Escuchen esta frase. pero sí. Con un Dios automáticamente poderoso en combinación con un hombre automáticamente humilde, se produce la más grande gloria y extendimiento del reino. La más grande cosecha del fruto que ya nosotros debemos de dar. Yeah. Exacto. Muy buen tema. Perdón, sí, Violeta, dale. Sí, no, excelente tema, pastor, pues edifica y añade a nuestra vida, ¿verdad? Porque como bien decía usted, nosotros lo que nos nutre el Espíritu es la vida de Cristo, y cuando se nos habla de esa palabra revelada en Cristo, está nutriendo nuestra vida. Así que muchas gracias. Y bueno, también quería compartir que parte de una característica del Espíritu es la intuición, así que obedezcamos a la intuición que está en nuestro interior para manifestar ese fruto que debemos de manifestarlo en este tiempo. Como decía usted, Pastor Jorge, es importante los tiempos que estamos viviendo, y si estamos aquí en este tiempo es para manifestar esa vida y esa naturaleza que se nos ha impartido. Muchas gracias, muy buenas noches. Un gusto, pastor, haber estado con ustedes. Gracias. Viole, gracias, y pues extender esta palabra a seguir compartiendo. Muy bien. Pues nos vemos en el siguiente programa. Que pasen bonita noche, que descansen, y pues nos quedamos con esto maravilloso que nos imparte hoy el pastor. Pastor, sabe que se le aprecia. ¡Pastor! Para todos. Un abrazo. Bye, un abrazo.